Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un Salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 241. Los textos para hoy son Segunda de Macabeos, capítulo 7, Sabiduría, capítulo 4, versículos del 7 al 15 y San Lucas, capítulo 14. Disfrútenlo, los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día número 241. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, y es Él quien nos ha dado la gracia, la perseverancia, el amor para hacer este recorrido. Bendito sea su santo nombre. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. También fueron detenidos 7 hermanos, junto con su madre. El rey, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo: ¿Qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey, fuera de sí, mandó poner al fuego sartenes y ollas, y cuando estuvieron al rojo vivo, ordenó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de los demás, y que le arrancaran el cuero cabelludo, y le amputaran las extremidades en presencia de sus hermanos y de su madre. Cuando quedó totalmente mutilado, aunque aún estaba con vida, mandó que lo acercaran al fuego y lo arrojaran a la sartén. Mientras el humo de la sartén se extendía por todas partes, los otros hermanos y la madre se animaban mutuamente a morir con generosidad, diciendo: El Señor Dios nos está viendo y tiene compasión de nosotros, como lo declaró Moisés en el canto que atestigua claramente: El Señor se apiadará de sus servidores. Una vez que el primero murió de esta manera, llevaron al suplicio al segundo. Después de arrancarle el cuero cabelludo, le preguntaron: ¿Vas a comer carne de cerdo antes que sean torturados todos los miembros de tu cuerpo? Pero él, respondiendo en su lengua materna, exclamó: No. Por eso también él sufrió la misma tortura que el primero. Y cuando estaba por dar el último suspiro, dijo: Tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes. Después de este fue castigado el tercero. Apenas se lo pidieron, presentó su lengua, extendió decididamente sus manos y dijo con valentía: Yo he recibido estos miembros como un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes, y espero recibirlos nuevamente de él. El rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del valor de aquel joven, que no hacía ningún caso de sus sufrimientos. Una vez que murió éste, sometieron al cuarto a la misma tortura y a los mismos suplicios. Y cuando ya estaba próximo a su fin, habló así: Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por Él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Enseguida trajeron al quinto y comenzaron a torturarlo. Pero él, con los ojos fijos en el rey, dijo: Tú, aunque eres un simple mortal,
Tienes poder sobre los hombres y por eso haces lo que quieres. Pero no creas que Dios ha abandonado a nuestro pueblo. Espera, y verás cómo su poder soberano te atormentará a ti y a tu descendencia. Después de éste trajeron al sexto, el cual, estando a punto de morir, dijo: No te hagas vanas ilusiones, porque nosotros padecemos esto por nuestra propia culpa, por haber pecado contra nuestro Dios. Nos han sucedido cosas tan sorprendentes. Pero tú, que te has atrevido a luchar contra Dios, no pienses que vas a quedar impune. Incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo fue aquella madre, que viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, soportó todo valerosamente, gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. Llena de nobles sentimientos, exhortaba a cada uno de ellos, hablándoles en su lengua materna, y animando con un ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía: Yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas. No fui yo la que les dio el espíritu y la vida, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. Pero sé que el Creador del universo, el que plasmó al hombre en su nacimiento y determinó el origen de todas las cosas, les devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida, ya que ustedes se olvidan ahora de sí mismos, por amor de sus leyes. Antíoco pensó que se estaba burlando de él, y sospechó que esas palabras eran un insulto. Como aún vivía el más joven, no solo trataba de convencerlo con palabras, sino que le prometía con juramentos que lo haría rico y feliz si abandonaba las tradiciones de sus antepasados. Le aseguraba a sí mismo que lo haría su amigo y le confiaría altos cargos. Pero como el joven no le hacía ningún caso, el rey hizo llamar a la madre y le pidió que aconsejara a su hijo a fin de salvarle la vida. Después de mucho insistir, ella accedió a persuadir a su hijo. Entonces, acercándose a él y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna: Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé 9 meses en mis entrañas, te amamanté durante 3 años y te crié y eduqué, dándote el alimento hasta la edad que ahora tienes. Yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada, y que también el género humano fue hecho de la misma manera. No temas a este verdugo, muéstrate más bien digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia. Apenas ella terminó de hablar, el joven dijo: ¿Qué esperan? Yo no obedezco el decreto del rey, sino las prescripciones de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Es verdad que nosotros padecemos a causa de nuestros propios pecados, pero si el Señor viviente se ha irritado por un tiempo para castigarnos y corregirnos, Él volverá a reconciliarse con sus servidores. Tú, en cambio, el más impío e infame de todos los hombres, no te engrías vanamente ni alientes falsas esperanzas, levantando tu mano contra los hijos del cielo, porque todavía no has escapado al juicio del Dios Todopoderoso que ve todas las cosas. Nuestros hermanos, después de haber soportado un breve tormento, gozan ahora de la vida inagotable, en virtud de la alianza de Dios. Pero tú, por el justo juicio de Dios, soportarás la pena merecida por tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi alma por las leyes de nuestros padres, invocando a Dios para que pronto se muestre propicio con nuestra nación y para que te haga confesar a fuerza de aflicciones y golpes que Él es el único Dios. Ojalá que se detenga en mí y en mis hermanos la ira del Todopoderoso.
justamente desencadenada sobre todo nuestro pueblo. El rey, fuera de sí y exasperado por la burla, se ensañó con él más cruelmente que con los demás. Así murió el último de los jóvenes, de una manera irreprochable y con entera confianza en el Señor. Finalmente murió la madre, después de todos sus hijos. Pero basta con esto para informar acerca de los banquetes rituales y de la magnitud de los suplicios. Mientras tanto, Judas Macabeo y sus compañeros entraban clandestinamente en los pueblos, convocaban a sus familiares y, atrayendo a los que se mantenían fieles al judaísmo, lograron reunir 6,000 hombres. Ellos suplicaban al Señor que se dignara mirar a aquel pueblo pisoteado por todos y se compadeciera del templo profanado por los impíos. Le rogaban que se apiadara de la ciudad, devastada y a punto de ser arrasada, y escuchara la voz de la sangre que clamaba hacia él. Que se acordara de la inicua masacre de los niños inocentes y se vengara de las blasfemias proferidas contra su nombre. Una vez que se puso al frente de sus tropas, el Macabeo resultó invencible ante los paganos porque la ira del Señor se había convertido en misericordia. Atacando por sorpresa, incendiaba ciudades y poblados, ocupaba posiciones estratégicas y derrotaba a numerosos enemigos. Aprovechaba sobre todo la noche como aliada para tales incursiones, y por todas partes se extendía la fama de su valor. Al ver Filipo que Judas progresaba cada vez más y sus victorias eran cada día más frecuentes, escribió a Ptolomeo, gobernador de Celesiria y Fenicia, para que prestara apoyo a la causa del rey. Este designó inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de sus principales amigos, y lo envió al frente de no menos de 20,000 hombres de todas las naciones, para acabar con toda la población de Judea. A su lado puso a Gorgias, general experimentado en la estrategia militar. Nicanor calculaba que con la venta de los judíos prisioneros podría pagar el tributo del rey a los romanos, que ascendía a 2,000 talentos. Por eso envió enseguida un aviso a las ciudades de la costa, invitando a comprar esclavos judíos y prometiendo entregar 90 esclavos por talento, sin imaginarse el castigo que pronto le infligiría el Todopoderoso. El anuncio de la expedición de Nicanor llegó a oídos de Judas. Cuando éste comunicó a sus acompañantes que se acercaba al ejército enemigo, los cobardes y los que desconfiaban de la justicia de Dios se dispersaron y buscaron refugio en otra parte. Otros vendían todo lo que les quedaba y al mismo tiempo suplicaban al Señor que librara a los que el impío Nicanor ya tenía vendidos antes que comenzara la lucha. Rogaban al Señor que hiciera esto, si no por ellos mismos, al menos por las alianzas concedidas a sus padres, y porque ellos llevaban su nombre augusto y lleno de majestad. Cuando el Macabeo reunió a sus seguidores, unos 6,000 en total, los exhortó a que no se dejaran acobardar por los enemigos, ni se amedrentaran ante la inmensa multitud de gente que venía a atacarlos injustamente. Los animó asimismo a que lucharan con entusiasmo, teniendo bien presentes los ultrajes perpetrados contra el santuario, las violencias contra la ciudad humillada y la supresión de las costumbres de sus antepasados. Ellos, les dijo, confían en sus armas y en su audacia, pero nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso que puede deshacer con un solo gesto, no solo a los que nos atacan, sino también al mundo entero. Luego les enumeró todas las ayudas con que habían sido favorecidos sus antepasados, especialmente en tiempos de Sennacherib, cuando murieron 185,000 hombres.
Les recordó la batalla librada en Babilonia contra los gálatas, cuando 8,000 judíos entraron en acción junto con 4,000 macedonios. En esa oportunidad, los macedonios se encontraban sin salida, y los 8,000 judíos, gracias al auxilio recibido del cielo, derrotaron a 120,000 enemigos y se apoderaron de un gran botín. Con estas palabras los enardeció para la lucha y los animó a morir por las leyes y por la patria. Luego dividió el ejército en 4 cuerpos y puso al frente de cada unidad a sus hermanos Simón, José y Jonatán, con 1,500 hombres a las órdenes de cada uno. También mandó a Eleazar que leyera en alta voz el libro sagrado. Y finalmente, dándoles como santo y seña el grito «Auxilio de Dios», se lanzó él mismo a combatir contra Nicanor al frente del primer cuerpo. Teniendo como aliado al Todopoderoso, mataron a más de 9,000 enemigos, hirieron y dejaron fuera de combate a la mayor parte del ejército de Nicanor y obligaron a huir a todos los demás. También se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos y después de haberlos perseguido bastante tiempo, tuvieron que regresar apremiados por la hora. Como era víspera de sábado, no pudieron continuar la persecución. Una vez que recogieron las armas y se llevaron los despojos del enemigo, se pusieron a celebrar el sábado, bendiciendo y alabando una y otra vez al Señor, que los había salvado aquel día, concediéndoles así las primicias de su misericordia. Pasado el sábado, distribuyeron parte del botín entre los damnificados, las viudas y los huérfanos, y se repartieron el resto entre ellos y sus hijos. Después organizaron rogativas, pidiendo al Señor misericordioso que se reconciliara definitivamente con sus servidores. En un combate contra las tropas de Timoteo y de Báquides, les causaron más de 20,000 bajas, y enseguida se apoderaron de fortalezas muy importantes. Luego distribuyeron un cuantioso botín por partes iguales entre ellos, los damnificados, los huérfanos, las viudas y también los ancianos. Recogieron cuidadosamente las armas de los enemigos y las depositaron en lugares estratégicos, llevando a Jerusalén el resto del botín. También mataron al jefe de la escolta de Timoteo, un hombre muy impío que había hecho mucho daño a los judíos. Mientras celebraban la victoria en su patria, quemaron a los que habían incendiado las puertas sagradas, incluido Calístenes, que se había refugiado en una choza. Así él recibió el castigo merecido por su impiedad. En cuanto al perversísimo Nicanor, que había traído miles de mercaderes para la venta de los judíos, quedó humillado con el auxilio del Señor por los mismos que él despreciaba como los más viles. Despojado de sus lujosas vestiduras, solo y errante por los campos como un fugitivo, llegó a Antioquía con mucha más suerte que su ejército, que había sido destruido. Y el que había pretendido pagar el tributo a los romanos con la venta de prisioneros de Jerusalén, pregonaba que los judíos tenían un defensor y que eran invulnerables porque seguían las leyes prescritas por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 4, versículos del 7 al 15. El justo, aunque tenga un fin prematuro, gozará del reposo. La vejez honorable no consiste en vivir mucho tiempo, ni se mide por el número de años. Los cabellos blancos del hombre son la prudencia, y la edad madura una vida intachable. Porque se hizo agradable a Dios, el justo fue amado por él, y como vivía entre los pecadores, fue trasladado de este mundo. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia, ni el engaño sedujera su alma.
porque el atractivo del mal oscurece el bien, y el torbellino de la pasión altera una mente sin malicia. Llegado a la perfección en poco tiempo, alcanzó la plenitud de una larga vida. Su alma era agradable al Señor, por eso Él se apresuró a sacarlo de en medio de la maldad. La gente ve esto y no lo comprende, ni siquiera se les pasa por la mente que los elegidos del Señor encuentran gracia y misericordia, y que Él interviene en favor de sus santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿está permitido curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos les dijo: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió: un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo, te ruego me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me disculpes. Y un tercero respondió: acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa. Este, irritado, le dijo: recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió: ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él dándose vuelta les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo.
El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar, y todos los que lo vean se rían de él diciendo, «Este comenzó a edificar y no pudo terminar». ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10,000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20,000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La sal es una cosa excelente, pero si pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve ni para la tierra ni para abono, hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.